3 mentiras en 1 minuto. Parecía difícil, pero ahí llegó Nacho Abad, ¿no? Para batir el récord. Y esto es lo que pienso. Me alegra que me lo preguntes, porque lo cierto es que lo vi el otro día y estaba un poco, de verdad, que me tuiteaba encima. Y haters de izquierdas no tengo mucho, aunque bueno, las terfas son de izquierdas. Tú imagínate que de repente un señor tuviera 15 hijos. ¿Tú crees que se lo agradecería a Dios y no a sus cojones? Titular la entrevista así, ¿eh? Propongo una acampada frente al Ministerio de la Vivienda. Esas ideas de Marina hay que darle todo el altavoz posible. @ fiscalía. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frederick Neighbor is in town. Vivimos tiempos extrañísimos para la comedia. Ayuso se va de viaje oficial a Estados Unidos a reunirse con el alcalde de Sevilla y los dos se van a un espectáculo de flamenco. El expropiado Premio Nobel de la Paz reconoce al gobierno de Delcy como legítimo, mientras Pepe y Vox nos dicen que no hagamos enfadar a Trump con eso del no a la guerra. Las redes se llenan de memes turcos alabando a Pedro Sánchez y Grok nos cuenta que un bombardeo son las fallas de Valencia. Y luego vemos a Vito Quiles haciendo un cameo en Torrente y a Carlos Areces, ese supuesto antifranquista, haciéndose una foto con él. Yo hoy me tengo que desahogar con una amiga. Así que he llamado a Marina Lobo. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen resumen de lo que es nuestra vida, ahora mismo. Puta mierda. Uy, no sé si eso me lo va a censurar YouTube y esas cosas. Bueno, ya veremos qué hacemos. Total, ya, si es Puede que ser, da puede igual, ser. da igual todo. Además, me quedo con el amargor de que estas cosas las podéis estar contando en hora 20 y pico, por lo menos para darnos alguna alegría, pero de momento va a ser que no. De momento va a ser que no, sí, me da mucha pena porque qué buenos sketches habríamos hecho, la verdad, y esto lo hablamos con Héctor cuando nos reunimos o cuando nos reunimos el equipo de guión, los buenos sketches que hubiéramos hecho con todo lo que ha pasado. Ya no solo esta semana, o sea, yo me acuerdo lo que estuvimos rajando cuando la desclasificación de los papeles del 23F, la rajada de la mujer de Tejero, o sea, todo nos parecía tan increíble. Y bueno, pues sí, de momento es una pena, estamos que nos hacemos chistes y nos sketcheamos encima, pero de momento va a haber que esperar por Héctor y cuanto más le acosen, pues peor, porque de hecho hemos tenido ahí noticias esta semana también de esa Sí, actualización de la de abogados cristianos, o sea que sí, la ha puesto otra. Bueno, voy a coger el cómic de Spiderman que cojo siempre para hacer como que tomo nota de lo que me dice la gente en las entrevistas y genial. sigo con la movida. Oye, ¿tú crees que existen los límites del humor o es la censura y el fascismo de toda la vida? A ver, yo, o sea, creo que existen los límites del humor porque creo que me imagino que cada uno se pone también sus límites, ¿no? De lo que le apetece hacer chistes o de lo que no. En ese sentido, sí que creo que existen los límites del humor. Luego ya si hablamos de que los límites del humor son irte y pegarte una hostia o amenazar con ir a tu show, pues hombre, sí, claro, es otro tipo de límite que desgraciadamente existía en el franquismo y que ahora estamos viendo como hay mucha gente que quiere volver a ejercerlo sin que la justicia aparentemente esté actuando, en contra de esto, ¿no? Yo justo, hace poco, fíjate, cuando ocurrió todo esto, de la cancelación del show, los fascistas amenazando con ir a pegarnos, etcétera, me leí el libro de Presentes, que precisamente, pues, habla, por una parte de ese, funeral o esa procesión que le montaron a Primo de Rivera, ¿no? Un poco para exaltar, el franquismo y esa figura, etcétera, y paralelamente contaba historias de vidas que se habían perdido durante esa represión. Y justamente hablaba en el libro, justo cuando ocurrió esto, de una persona pues, que se dedicaba al teatro y que un día fueron y le pegaron una paliza y a la semana siguiente pues ya no hizo la obra de teatro, ¿no? Me recordó un poco realmente, desgraciadamente, a estos tiempos que estamos viviendo ahora. Oye, hace unos días salió Nacho Abad diciendo que le había hecho mucha gracia el sketch de Keke, más de 2 meses después, y que lo que más gracia le había hecho era la imitación cuando mandaba a callar a Sara. Sé que te pongo en un compromiso, pero ¿tú qué opinas de Nacho Abad? Que me hace mucha gracia que me preguntes por esto, porque, por lo que yo tengo entendido, eso es completamente mentira, no le hizo absolutamente ninguna gracia, y así me lo dijeron miembros del equipo cuando ocurrió, entonces que salga esto contando, esta cosa me fascina, la verdad, pero bueno, ¿a quién le fascina la capacidad de mentir, no? O de, fingir que no pasa nada de esta persona cuando hemos visto la encerrona que le hizo con Antonio Naranjo a Sara Santaolalla. Me hace gracia que, se siga hablando de parodia cuando nosotros cuando hicimos el sketch
cogimos frase por frase lo que había dicho Nacho Abad el día anterior, más allá de añadir chistes, pero era frase por frase y palabra por palabra lo que había dicho él. Y luego hace una cosa también en esa entrevista, por lo menos en el corte que yo he visto, que dice: "¿Pero de qué opino? ¿De mi imitación o de lo de que se rieron las víctimas?". Porque se rieron de las víctimas y eso ya se lo han hecho saber los familiares de las víctimas, cosa que también es completamente mentira, porque ningún familiar de ninguna víctima, se ha puesto en contacto ni con la SER, ni con Dora Veintipico, ni con Héctor, ni conmigo. Entonces, 3 mentiras en un minuto, parecía difícil, pero ahí llegó Nacho Abad, ¿no? Para batir el récord. Y esto es lo que pienso, me alegra que me lo preguntes, porque lo cierto es que lo vi el otro día y estaba un poco, de verdad, que me tuiteaba encima, pero dije: "Mira, es que paso ya de este señor, o sea, no quiero saber absolutamente, nada más de él". Y bueno, no sé, me parece increíble que todavía engañe a alguien, ¿no? Con esto de: "No, yo soy de centro, no, yo soy tal", o sea, no Bueno, es sé. un programa el Eh, suyo, en cualquier caso, plural. Por cierto, ¿tú sabes que ayer me invitaron a ir a Plató al programa de Nacho Abad? ah, sí, Sí, lo que pasa, me dijeron que si no podía ir a Plató, que por videoconferencia, que no había problema. ajá, ¿y qué pasó? Pues que 2 horas después me dijeron que al final es que no iban a tener tiempo y que lo Que cancelaban. no Yo iba creo a que es tener que no tiempo. no tenían muy claro con quién estaban hablando y tal, pero bueno. Igual, ¿tú crees que algún redactor se puso a mirar de repente vídeos y dijo: "Chicos, vamos a parar esto, antes de que", aunque él juega mucho a llevar a alguien a que sea un poco el punching ball, ¿no? Del resto de colaboradores, por lo que yo he visto, cuando se ha hecho viral algún corte, ha sido un poco esa la dinámica, Sí, ¿no? no sé, pero a mí me da la sensación que yo no le pego mucho como punching ball. Igual le sale el tiro por la culata. En cualquier caso, da igual. Seguro que es que estaba mal de tiempo en el programa y tal, porque es un programa que dura 5 o 10 minutos. Por cierto, ¿tú nos puedes adelantar algo de si tendremos en Horrorizonte un retorno de Macho Abad? Eh, bueno, me encantaría, la verdad. Yo creo que hasta que Héctor no esté mejor y si a él le apetece, pues no lo tendremos. Pero bueno, yo creo que si al final, gana la comedia, que yo espero que sí, y Héctor se recupera, me gustaría que lo hiciera también porque yo le he dicho varias veces que qué mala imitación hizo el cabrón y que es increíble que ese haya sido el último programa de Gravity. O sea, que yo creo que debería volver a hacerlo solo por mejorar, Bueno. mejorar la imitación. Creo que tiene que ser el objetivo a seguir. O sea, que yo espero que sí, lo que desde luego el resto de miembros del equipo estamos intentando es mantener un poco el espíritu del Veintipico con otro formato, que estamos intentando que nos compren y que espero que pronto, pues, poder dar noticias, por lo menos, para mantener un poco el espíritu Veintipico hasta que ya Héctor vuelva, no vuelva, haga el Veintipico, haga algo parecido o lo que él quiera hacer, ¿no? Pero sí que nos gustaría, y a Héctor también le gustaría que mantuviéramos el espíritu y la comunidad del Veintipico, porque era una comunidad como muy bonita, que hablábamos, yo creo, todos un código, y nos ha pasado mucho estas semanas con las noticias, además, que hemos tenido. El otro día, por ejemplo, escribí a mi compañero José Cabrera por el grupo de guión y decía: "Jo, chicos, estaba escribiendo unos chistes para otra persona sobre Vox e inconscientemente he escrito Vox", como lo decía Héctor en el programa. Entonces, no sé, yo creo que, ha tenido un cierre demasiado abrupto y sí que molaría que continuara un poco más en estos tiempos absurdos que vivimos, donde creo que la comedia es más necesaria que nunca, la verdad. Bueno, yo creo que hay que entenderlo. Yo aprecio y admiro mucho a Héctor, lo conozco desde los tiempos en que hacía La Corriente Alterna, tú todavía no habías nacido. Y mira, la gente que tiene de repente un mal momento, una mala etapa, fruto de muchas presiones, porque esto no es casi de repente le ha dado por ahí, lo que vivimos, tú lo sabes, por mucha gente que tienes alrededor, los que nos movemos en medios de comunicación, en redes sociales y no somos de ultraderecha precisamente, lo que vivimos es duro y en el caso de Héctor, pues bueno, le ha sobrepasado, antes o después volverá, y hay que, yo creo, respetar sus tiempos, ¿no? Seguro que vuelve a mejor. A mí me encantaría que volviera, pues no sé, sustituyendo a Marc Giró en Televisión Española. Uf, sería increíble. A mí me gustaría, ¿no? Me gustaría que cuando vuelva que sea algo grande, que se mantenga igual que se ha mantenido, porque sí, como bien comentabas, no ha sido algo que haya sido por el sketch o el hate del sketch de Nacho Abad, ¿no? Creo que eso fue como el final, por así decirlo, y luego los de Núcleo Nacional diciendo que iban a ir al show, etcétera, fue el final, pero que veníamos de una tanda de acoso muy importante, que no era la primera vez que un miembro de una agrupación neonazi tuiteaba nuestros carteles del show para que viniera, su gente, o sea, no era la primera vez que ocurría,
sí que es una situación que se ha mantenido sostenida en el tiempo, que nadie, arroba fiscalía, ha hecho absolutamente nada y que eso, pues evidentemente, ha ido haciendo mella en él. Y yo lo que sí que espero es que se recupere del todo y que cuando vuelva, vuelva lo más fuerte posible, porque desgraciadamente esta gente se aprovecha mucho de esas grietas, ¿no? Y cuando ven que estás débil o que ha habido una vez que te has quitado las redes, aunque sea 2 días, 3 días, una semana, ya van a ir a por ti con muchísima fuerza, ¿no? En ese regreso. Entonces yo espero que cuando vuelva, tenga toda esa protección posible y él también esté fuerte como para aguantarlo, porque creo que sí que va a haber un ataque, ¿no? En cuanto vuelva, seguramente, sí. Que han dado posiblemente con su debilidad. Y yo creo que es Mm, clave, ¿no? De eh, que no sepan cuáles son nuestras debilidades. de hecho, fíjate que nosotros en esta vez, esa semana, no tuvimos tanto hate como otras por redes. Hay veces que hemos tenido seguramente más. Em, pero después de que Héctor colgara el comunicado, sí que sufrimos una avalancha de amenazas, el resto del equipo brutal. Y es precisamente porque ven que cae uno, ¿no? Lo que ellos creen que cae una persona o que una persona se aparta, que al final es lo que buscan, y entonces dicen, ¡buah! A ver si de esta, ¿no? Como consigo, de paso, que hundir a más personas. Y realmente es un poco a lo que van, o sea, van un poco ahí a la sangre fresca. Y creo que lo tenemos que tener claro, ¿no? Si en algún momento vuelve Héctor, y esto vale para Héctor y creo que para cualquier persona, ¿no? De las que se está retirando por estas amenazas, ¿no? Y esta violencia que se sufre, que luego cuando se vuelve es una mierda, pero seguramente hay ahí unos primeros días en los que vayan mucho a por ti, claro, porque son unas personas terribles que les importa una mierda tu salud mental y lo único que quieren es tener, o que nosotros tengamos un altavoz menos, pero lo demás no les importa absolutamente nada. Oye, haciendo honor al nombre de tu programa, hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que te tiene hasta el... Ah, es coña, ya han pasado los minutos de rigor en YouTube. ¿Qué es lo que te tiene hasta el coño hoy? Muchas cosas, ¿eh? Creo que me tiene es que claro, están pasando muchas cosas. Me tiene un poco hartita, pues, por ejemplo, Trump, es una cosa ya que no lo puedo soportar, ¿no? O sea, cada día se levanta como una idea más. Esta banalización de la violencia hacia otros territorios, como por ejemplo hemos visto hace unas horas que ha tenido con Cuba, ¿no? Esto de, bueno, yo veo ahí un país muy bonito, con un clima estupendo, y sobre todo veo que va a ser fácil porque están muy mal. Voy a convertirlo otra vez en un puticlub, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que quieren hacer. Sí, claro, la banalización de esa de la crueldad y el aprovecharse de la gente que lo está pasando mal, precisamente por las políticas de Estados Unidos, bueno, pues esta escala del mal en la que estamos inmersos me tiene muy cansada. O sea, yo estoy muy harta de que la gente cabrona esté de moda. O sea, quiero que vuelva a estar de moda la gente que es simpática. O sea, esto es algo que me gustaría muchísimo, pero por el momento parece que esta es la tendencia y me horroriza. Bueno, mira, en la tradición que tenemos en mi canal de llegar tarde a todos, porque es que la movida de no hacer cosas en directo es lo que tiene, pero es que si hago Lo que cosas en tiene. directo, mis guionistas se dan de baja por depresión o por yo que sé qué coño. En esta tradición de que siempre llegamos tarde a todo, te estoy entrevistando una semana después del 8M, aunque cuando se emita todavía habrá pasado más tiempo del 8M, pero quiero empezar hablando del 8M, de lo que pasó en Collado Villalba durante el 8M, donde una concejala del PP decidió celebrar el 8M subiéndose a un escenario a parar una obra de teatro feminista que no le estaba gustando a la señora al grito de tengo todo el derecho del mundo, que parecía un poco lo de quieto todo el mundo de Tejero el Sí. 23F. Y bueno, ¿tú qué opinas de esa movida? Pues mira, yo opino que comportamientos de ese tipo creo que son los que legitiman, que luego te amenacen con ir a tu show a pegarte una hostia cuando no les gusta. Creo que, sinceramente, sin una cosa no existiría la otra, y que esta señora se ha creído que podía hacerlo, porque hay que decir que hay muchos, miembros de su partido, contratados por su partido, que se dedican a decir que esto es algo que se puede hacer. De hecho, lo que más me llamó la atención es como el comunicado de después que puso ella en Twitter, que dijo: "Yo no pretendía", como decía, como censurar la libertad de nadie, sino defender unos valores que yo considero correctos. Y es como, ya amiga, eso era el fascismo también. Poner por delante unos valores que tú considerabas correctos y, a cambio, cercenar la libertad de los demás.
Entonces, claro, pues creo que esto es un signo de los tiempos, ¿no? Se ha banalizado pues eso, el poder decir o el poder intentar instaurar esta cultura del miedo, ¿no? De las amenazas sin que pase nada o del de voy a ir a tu show, voy a ir a reventarlo, yo qué sé, tuiteo tu cartel para que vayan mis amigos, instauro el miedo y si no funciona me subo a un escenario y en cuanto tenga un poco de poder te digo que, oye, que por aquí no. Esto pues me parece muy peligroso y me parece un signo más de los tiempos que estamos viviendo, en los que se amparan bajo el paraguas de la libertad son los que están ejerciendo la represión. Em, y lo cierto es que me sorprendió incluso que forzaran a dimitir a esta señora, la verdad, porque dado cómo está ahora mismo el Partido Popular y cómo está la derecha, no veo mucha diferencia con lo que hacen o con lo que defienden otros miembros del Partido Popular, sinceramente. A mí lo que me sorprende es que esta señora todavía no sea tertuliana de un programa de Mediaset o Atresmedia, porque han pasado ya muchos días, pero no sé. Sí, ya, eso total, me extraña. Eso es que Nacho igual Nacho haberla llamado a ella y por eso no fuiste tú, ¿eh? No Sí, sabemos. seguro. Oye, en este nuevo, no sé cómo llamarlo, neofalangismo disfrazado de neofeminismo o algo así, como hace esta gente del PP, nos encontramos también el premio 8M de la Comunidad de Madrid del año pasado, que se lo dieron a una señora por tener 15 hijos y ser devota de Dios y de su marido. O sea, ese es el feminismo que pregona esta gente, que evidentemente no se parece en nada al feminismo, por muy bonito que sea tener 15 hijos si tienes mucha pasta. Pero, no sé, luego a nosotros, a los rojos, nos piden cuentas de qué hacemos nosotros por la causa feminista y por defender a las mujeres, porque seguro que no hacemos nada. Entonces, no sé, te pregunto a ti, tú aparte de abortar todos los días, ¿qué es lo más potente que has hecho en defensa del feminismo? Lo más potente que he hecho en defensa del feminismo. Bueno, pues yo creo que aparte de participar en todo tipo de actos, seguramente, pues de poner voz, o con lo poco que puedo intentar ayudar, pues a la comisión del 8M, a organizar todo tipo de eventos, de debates, de dar voz, por ejemplo, a trabajadoras, pues yo qué sé, de un montón de ámbitos, por ejemplo, hemos hecho un montón de entrevistas con camareras de piso, un montón de entrevistas con trabajadoras muy precarias, que son las que se llevan la peor parte, pero es que, claro, ahora mismo, lo cierto es que me he quedado un poco con lo que comentabas de que no lo sabía, lo de que le habían dado la medalla al 8M a, una, mujer que había tenido no sé cuántos hijos. Yo creo que ahí juega muchísimo con la mala situación de muchas mujeres, jóvenes, ¿no? Con esta incertidumbre en la que vivimos, en la que no tenemos ahorros, no te da para tener un piso, y como que en esa fantasía de tener un piso, incluso de poder formar una familia, si es que esa mujer lo quiere así, claro, de repente tener 15 hijos también es una fantasía de poder mantener a esos 15 hijos, ¿no? O sea, me imagino que también juega mucho, con la precariedad y con la situación de los jóvenes, y por eso yo creo que también ese relato triunfa, ¿no? Que creo que lo que más les atrae a esas mujeres no es tanto los 15 hijos y cambiar los 28 pañales o los 50 del día, sino tener una casa en la que tener esos hijos, que ahora mismo me parece un escenario menos plausible. Pero sí, yo creo que, hay muchas maneras de ejercer el feminismo, y de, pues, al final, tanto como comunicadoras o creadoras de contenido, pues, hablar precisamente de feminismo, desmentir todos estos falsos relatos que le están queriendo vender a mujeres muy jóvenes, de que con Franco se vivía mejor, lo cual es una barbaridad. De hecho, en La Retaguardia con Inés Hernán hicimos un programa especial el 8M, donde llevábamos a 3 señoras mayores maravillosas a contar cómo era ser mujer en el franquismo. Yo creo verdaderamente que eso es lo que tendrían que escuchar muchas mujeres a las que les están vendiendo este relato, ¿no? Yo creo que lo bonito del feminismo es que cada una, desde su pequeña parcela, puede hacer muchas cosas. Cada una puede desde ayudar a su vecina, por ejemplo, que es víctima de violencia machista, preocuparse por lo que le está pasando a la dependienta de la tienda de abajo, dar voz y altavoz, pues eso, a las camareras de piso, a las de la Fresa de Huelva, a tantos, trabajos precarizados que estamos viendo, que siguen manteniéndose pese a que ahora parece que todo el mundo es feminista y que el feminismo ya está aceptado, pues la realidad es que no. Yo creo que lo bonito del feminismo es que es algo muy colectivo y que todas podemos hacer algo desde la parcela de cada una, por pequeño que sea, para, crear conciencia feminista, incluso una madre, por ejemplo, simplemente inculcándole a su hija y a su hijo, sobre todo a su hijo, viendo lo que tenemos, valores feministas, joder, ya está contribuyendo al movimiento feminista y está contribuyendo a la igualdad. Y eso creo que es lo mejor, ¿no?, que tiene el feminismo seguramente.
Bueno, pero quizás la forma de concebir el feminismo por parte de la izquierda y por parte de la derecha es radicalmente distinto, sobre todo teniendo en cuenta que la izquierda sí habla del colectivo, de fomentar los derechos de colectivo, y la derecha pues denota de todo eso, es el individualismo. De hecho, mira, te voy a leer la frase del discurso de agradecimiento de esta señora de los 15 hijos en el premio, pero espérate que voy a buscar para leértelo una Biblia que creo que queda más guay. A ver, guau. No era broma, es que se me había caído el boli. Mira, Digo, ¿qué de la recursos tienes frase, de repente? Vale, vale. no, en esta habitación creo que no tengo Biblia. Bueno, no sé. Em, Está en otra, está en el baño. eso. Mira, te leo una frase del discurso de agradecimiento. Quiero dar gloria a Dios porque Él se fijó en mí para llevar a cabo esta obra, la de los 15 hijos. ¿Qué frase más feminista que esa vas a encontrar tú y más bonita? Os Dios mío, nunca mejor dicho, mira. Y luego, Guau. y luego tú, que con la edad que tienes, que estás ya polluita, tienes menos hijos que Negre Condena. Claro, claro. Tengo que decir que, joder, después de haber parido 15 hijos, agradecérselo a Dios, coño, quiero decirte que hubiera empujado él, ¿no? Es decir, que esta persona, con lo que ha pasado, de verdad que se lo tenga que agradecer a Dios, con lo que es un parto y una maternidad. Joder, me parece que, tristemente, pues seguramente tiene el cerebro bastante lavado. Tú imagínate, que, de repente un señor tuviera 15 hijos, ¿tú crees que se lo agradecería a Dios y no a sus cojones? Yo creo que sería muy diferente, por ejemplo, ¿no? Pero al final, yo respeto bastante, pues, la ideología de cada uno, igual que respeto, pues, el cristianismo o no cristianismo de cada uno. De hecho, yo vengo de León, yo fui a un colegio de monjas, en el que fui, la verdad, muy feliz hasta que salí de allí y vi que efectivamente, aquello era un poquito secta, a lo mejor. Pero, toda mi infancia y toda mi adolescencia fui bastante feliz en el colegio de monjas, y luego te das cuenta de cómo también te cala un poquito ese discurso de la culpa, del pecado, del sentirse mal por todo, y luego todo lo que hagas tú realmente no lo haces bien tú, sino que ha sido algo externo lo que te ha ayudado. O sea, que eso al final yo creo que cala mucho en la gente, porque también delegas mucho la responsabilidad para lo bueno y para lo malo en otra cosa que no eres tú. Y si algo no ha salido bien es porque no tenía que salir bien, no porque tú lo hayas hecho mal o porque, yo qué sé, el Ministerio de Vivienda no esté legislando, ¿sabes? Como que siempre hay de repente como un sujeto externo que no quiere que eso salga así. Y eso yo creo que da mucha tranquilidad. O sea, yo he comentado mucho que hay una parte en mí de envidia hacia la gente que siente esa fe, porque envidio un poco esa tranquilidad de decir: "Vale, pues si esto sale mal es porque tenía que salir así". O sea, yo te lo juro, ojalá, yo pudiera sentir esa calma, pero, lo cierto es que no, y ahora estamos viendo, no, de hecho, no es coincidencia que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de precariedad, en tiempos de que parece que estamos en el fin del mundo en cada semana, ¿no? En estos tiempos bélicos, además, que vivimos, la gente se refugie en la religión. No es extraño, yo creo que la tendencia tiene un porqué, aparte de que hay mucha gente invirtiendo en que así sea, pero sí que tiene un porqué en que las personas necesitamos, siempre agarrarnos a algo, ¿no? Y cuando no te puedes agarrar a nada tangible, pues yo creo que acabas agarrándote a algo místico, lo llames como lo llames y sea el Dios que sea. Absolutamente. Oye, y por cierto, yo una de las cosas que te quería comentar en la entrevista es que hay que poner en valor a la gente que hace humor porque son profesionales. Aquí no todo el mundo es gracioso. Mira, yo me he intentado hacer antes el gracioso contigo, soltándote una gilipollez porque te he leído al revés el guión, te he dicho que tienes menos hijos que Negre Condena, cuando lo que te debería haber Sí. dicho es que a estas alturas deberías tener pues al menos tantos hijos como Condenas tiene Negre, pero Ah, vale. el que no vale, no vale. Que por cierto, que sepamos, Negre tiene 8 condenas. Que sepamos, a lo mejor hay alguna por ahí Sí, sí. secreta que no conocemos. Igual cuando salga esto tiene Sí, más. pero bueno, también Mira, en mi favor te tengo que decir que la tontería te la he dicho después de agacharme, coger un boli del suelo, hablarte de una Biblia y cuando estaba mirando hacia arriba, aquí que lo que tengo son DVD, me he visto el DVD del Exorcista, con lo que me he vuelto un poquito loco con lo que te estaba diciendo. En cualquier caso, vamos a seguir con el 8M fuera de tiempo, pero te quería preguntar, ¿tú has escuchado el señor este que el sujetabolsa, Jaime de los Santos, portavoz oficial del 8M para el PP, es sí. su secretario de Igualdad ahora, es el que siempre toma la palabra cuando hay que hablar de feminismo, insultar a Sara Santaolalla y Es el que esas insultó a cosas? Santa Olaya, ¿no? Sí, es Sí, uno de sí, los que cierto. insultó a Sara Santaolalla. Él, ojalá fuera el que, pero a Sara Santaolalla la ha insultado mucha gente, de hecho, vamos, Ya. yo no sé
la cantidad de gente del PP que ha insultado a Sara Santaolalla a día de hoy. Y seguro que cuando emitamos la entrevista la habrán insultado un puñado más. Que por cierto, acuérdate de lo que dijo de Sara Santaolalla este señor. Básicamente que es una prostituta. Quiso hacer la bromita y tal, pero básicamente que es una prostituta en televisión española porque así la ha colocado Pedro Sánchez, ¿no? Que no ha hecho ningún Mm. mérito para estar en la tele y que, bueno, salen programas de distintas cadenas, no solo de la pública, sin hacer ningún mérito, que la llaman porque, bueno, porque Pedro Sánchez lo ordena. Imagínate tú, Pedro Sánchez, ordenándole a Mediaset que llame a Sara Santaolalla. En fin, Así funciona, claro, llama Pedro, ¿no? Tiene el teléfono de Pedro y él llama y dice: "Oye, pon a Sara ahí", y sí, señor, y así. en fin. Por cierto, se enfadó mucho conmigo Cristina Fallarás, mi amiga Cristina ¿Ah, sí? Fallarás, cuando le pregunté por la división del feminismo. O sea, se enfadó, se indignó. A ella no le gusta que hable de división del feminismo, porque para ella no existe ninguna división del feminismo, porque dice, claro, ahí hay truco, porque dice que las TERFas no son feministas. Yo me estoy buscando nuevas haters, que como tengo poquitos, pues así en redes me salen unas cuantas más, y Sí. haters de izquierdas no tengo mucho, aunque bueno, ¿las TERFas son de izquierdas? No, creo que no. Bueno, y si hay alguna que se autodefina como de izquierdas, está un poco confundida, creo. Lo cierto es que creo que también Cristina lo decía, porque es verdad que este año menos, pero sobre todo en años anteriores se ha vendido mucho la mani del 8M de las dos manis, ¿no? Como poniéndolas las dos al mismo nivel. Y lo cierto es que yo, por curro, además por donde curro, he tenido que pasar por la otra para llegar a la de la comisión del 8M y que es una cosa bastante irrisoria, y muy, muy pequeña comparada con la gran manifestación, ¿no? Y yo creo que también Cristina se enfadaría porque es verdad que hay una corriente mediática que ha querido poner todo el rato como a la par a las 2 corrientes para que pareciera que el feminismo estaba dividido por la mitad, cuando no es así. No quiere decir que todas las mujeres que vayamos a la mani del 8M, la comisión del 8M, pensemos exactamente igual, seguro que no. O sea, seguro que dentro de esa mani, de la comisión del 8M, hay abolicionistas, seguro que hay personas que piensan diferente en cuanto a la pornografía, en cuanto a muchas cosas, pero sabemos también que es más lo que nos une y sobre todo la represión que nos une que lo que nos separa, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también del feminismo, ¿no? Debatir y saber que estamos de acuerdo en varias cosas que tenemos claras, ¿no? Que es que queremos igualdad, que no queremos que se nos siga agrediendo, que no queremos que se nos siga violentando y que queremos tener por fin nuestro lugar, ¿no? Y luego hay otra serie de debates que sí que se plantean, pero que yo creo que eso, que no se les da tanta importancia al menos que a lo mollar que al final es la violencia machista, la violencia sexual, que desgraciadamente parece que va en aumento y sobre todo que cada vez hay más hombres jóvenes que la ejercen y también ese machismo que estamos viviendo, bueno, tú lo verás también en redes sociales, por ejemplo, como chavales muy jóvenes utilizan insultos y amenazas muy gruesos. Y yo creo que en eso estamos todas y por eso yo creo que este año también yo lo he notado bastante más unido que otros años, a lo mejor, no lo sé. Creo que ha sido una sensación generalizada, que había mucha gente, y que todo el mundo estaba remando bastante a una, que sí, evidentemente hay un movimiento, TERF que siempre se reúne, pero es que de verdad, no hay 2 manifestaciones. Hay un grupo de gente que no está de acuerdo, que se manifiesta, pero hay una manifestación que es que no tiene absolutamente nada que ver en número y en fuerza con esa otra. Bueno, de todas formas, la gente que siempre tiene duda, yo creo que la vía es que la que el PP dice que respeta o la que el PP no insulta, esa no es. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, totalmente. A mí me da un poco de pena, lo de el movimiento TERF, porque yo, he sido de las que seguía a algunas de esas feministas que luego de repente ya no es que tengan dudas sobre la ley trans, es que todas o prácticamente todas acaban en el insulto y tienen una enajenación para con las mujeres trans que refleja muchísimo odio y que a mí me echa muy para atrás. O sea, yo desgraciadamente ver a feministas a las que yo consideraba respetables llamarles señores con falda a mujeres trans, joder, a mí de verdad me deja muy triste, me deja muy triste, sobre todo porque ha pasado, con esas mujeres, ¿no? Que no las justifico, pero cuánta violencia han tenido que sufrir para tener ahora mismo esa psicosis
con el borrado de las mujeres y con que el borrado de las mujeres va a venir por las mujeres trans, que son las que más violencia sufren a lo largo, en todo, tanto en lo laboral como en lo sexual, etcétera, las que más precariedad y las que más violencia sufren, que vaya a ser ellas las que les vayan a oprimir al resto de mujeres. Me preocupa mucho. Es Pienso que también eso, cuánto sufrimiento habrá detrás, de cuan- eso, pero cuando comparten lemas y eslóganes con Vox, amiga, háztelo mirar. Si es que está claro, si es lo mismo. claro, sí, sí, totalmente. A mí mis guionistas me insisten en sacar este tipo de temas porque realmente están viendo, y yo también lo he visto en redes, como hay mucha gente, muchísima gente, ¿eh?, que no entiende qué está pasando, mientras el sector pseudo feminista, llamémoslo así, que son un caballo de Troya a fin de cuentas de la derecha, repiten una y otra vez los mismos lemas que Pepe y Vox, que nos están dando clarísimamente la pista de por dónde no hay que tirar y que al final son lemas que lo que hacen es eso, negar a las personas trans, a las que reducen a prácticamente enfermas mentales, igual que cuando antiguamente se decía que los homosexuales eran enfermos mentales, y cuando hoy lo Sí. dice, de hecho, Torrente en su última película, que lo dice Ah, dice eso también, para las risas de todos en el cine, tanto los que entendemos el chiste como los tipos que votan a Vox y que cuando salen del cine dicen, he visto Torrente presidente y es la manera de convencernos más de lo útil que sería que Vox presidiera el gobierno. Es decir, al final no entienden el chiste, o el chiste está hecho para que cada uno lo entienda de la manera que le dé la gana, porque de lo que se trata no es de, digamos, ridiculizar a quien dice ese tipo de mamarrachadas, sino de que hagan gracia y punto, de que hagan gracia. A unos nos hace gracia de una manera y a otros les hace gracia de otra, como antiguamente, con los chistes de Arévalo, pues ridiculizando a los homosexuales, ¿no? claro, es que es eso, justamente hablaba hoy de Torrente, porque he tenido directo por la mañana, y hablaba de que al final el problema es que estamos, ¿cómo decirlo?, entronando a la gente, gilipollas y a la gente a la que no querrías tener al lado. O sea, a la gente desagradable, a un Torrente. Por eso hay personas que salen de ahí diciendo: "Vaya puto amo Torrente", que es una persona a la que, por supuesto, un personaje de ficción, pero hay algunos parecidos en la vida real, al que no querrías tener al lado. No querrías que fuera tu compañero de trabajo, no querrías que fuera tu vecino, no querrías que fuera nada, pero aún así dices: "Qué cabrón, le voto, le doy likes, aplíquese, ¿no?, al escenario que se quiera". Y claro, pues esto es lo verdaderamente peligroso. También creo que Torrente no ha cambiado desde que empezó. Creo que No. lo que ha cambiado es la sociedad, pero Torrente creo que, por lo poco que he visto, que ha sido, y la película que yo vi cuando era adolescente, que ya de aquella a mí, yo sin ser de izquierdas porque era adolescente, vivía en León, en un colegio de monjas y no tenía ni idea de política y mi entorno era alrededor todo lo conservador, a mí no me gustó ya Torrente. O sea, quiero decir que creo que ni siquiera viene tanto de la visión que tú tengas de decir: "No, es que ahora soy woke y no me hace gracia nada". No, no creo que venga de ahí. Creo que es una cosa, pues, mucho más humana, mucho más personal, porque sí que me hicieron gracia otras películas que luego revisándolas, pues, evidentemente tienen sus faltas, como por ejemplo American Pie y Torrente, ¿no? Pues chico, es que esto es muy personal también y cada uno cuando ve las películas y en el momento en el que las ve, piensa unas cosas y luego las ve a los años y a lo mejor le gustan más o le gustan menos. Pero yo ya cuando fui, porque se dice mucho esto ahora de, no, es que ahora la gente no se lo toma como en serio, ¿no? Como que quiere exaltar a esa figura, no como parodia. Cuando yo iba con mis amigos adolescentes, ya mis amigos adolescentes decían que Torrente era un puto amo. O sea, yo creo que esto ya ocurría entonces, y claro, sigue ocurriendo ahora. Lo que pasa que ahora ya hay señores mucho más mayores que seguramente pues es mucho más peligroso y mucho más preocupante que crean que este personaje de ficción es el ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, también es el problema de, del todos son iguales, ¿no? Porque en el caso de Torrente, que yo confieso, bueno, no confieso, yo he ido a verla porque yo soy cinéfilo, pero también cinéfago. Yo veo de todo en cine y fui al Sí, cine a verla el claro, primer fin de semana porque quería saber de qué iba la movida y no me las he visto todas. Vi esta en concreto y en la primera hora de película, que le vi muchísimo más ritmo que la segunda y me pareció muy divertida, independientemente de que no es una película que te pretenda hacer algún tipo de crítica política profunda ni nada de eso, ¿no? Pero claro, no. sencillamente, a lo largo de la película, tú lo que estás viendo es un personaje claramente fascista, que tiene todos los elementos estereotípicos de un fascista tradicional, pero en la segunda parte de la película van al todos son iguales, ¿no? A la fin de cuentas, bueno, pues
¿qué más da apostar por uno que por otro? Si son todos iguales y este es gracioso, este es divertido y este dice las cosas sin filtro y no es un político profesional. Ese tipo de tonterías son las que calan en cierta gente que pueden salir del cine con la idea de, bueno, en el fondo, pues venga, vamos a votarlo. Si lo que hace falta es un cambio, si el que está gobernando es un delincuente, que es lo que te pretenden vender muchas voces de la extrema derecha o de la derecha tradicional en España, ¿no? Entonces, claro, el problema o la ventaja, según por donde lo mires, de una película como esta, es que lo que te vende es el producto. Luego tú haces la interpretación que te dé la gana para Claro, justificar, para ir, digamos, a ese sesgo de confirmación. Tú vas a Torrente para confirmar que hay que votar a Vox, te vas a comprar ese discurso perfectamente. Tú vas a Torrente total. para confirmar que los de Vox son unos auténticos impresentables, te van a vender igualmente el discurso, te van a vender lo que quieras. Hasta que Podemos queda bien en la película porque sale Chenique medianamente guapete. O sea que eso es simplemente un producto para vender, para forrarse como se está forrando, y no vayas a buscar crítica política de nivel porque de eso no va Torrente. Claro, claro. Pero totalmente, ¿no? A mí por eso me llama también la atención, ¿no? Cuando se habla de, la censura, la cultura de la cancelación, que para mí cultura de la cancelación no es decir: "Oye, chico, pues a mí no me gusta Torrente", la verdad. Cultura de la cancelación es, que un partido político monte una manifestación en la puerta del cine el día que, por ejemplo, yo qué sé, se estrena tu película y van a agredir a la gente que va porque no les hace gracia. Que esto lo han hecho formaciones de extrema derecha con obras de teatro, por ejemplo. Eso es una cancelación de verdad. Esto no lo es. Y también, no me gusta nada cuando se banaliza con estos temas, que además siempre se suele hacer con películas de éxito, personas que también reciben subvenciones, coño, que es que Santiago Segura curra en todas las televisiones, incluida en Televisión Española, sí, también la Televisión Española de Pedro Sánchez. Entonces, yo Y esto de mucho, que y se le mucho. esté Pero si es que, mira, haciendo un vemos boicot. hasta la movida esta de que a Santiago Segura nunca le darán un Goya, porque él es realmente un creador de éxito. Tiene 3 Goyas, joder, tiene 3 Goyas. Claro, coño, es que, o sea, por eso te digo que al final yo creo que este debate que se ha montado, o sea, yo es que estoy a favor de que se hagan todo tipo de películas y que cada uno vea un poco lo que quiera. Y sí, al final hay gente que también se hace su interpretación y se cree que su interpretación es la buena y pues se pueden hacer muchas interpretaciones. Mira Los Domingos, por ejemplo, que es un caso claro de todo el debate que ha habido con a ti te gusta, a ti no, qué interpretación haces. ¿Qué interpretación, no? Pues chico, también hay a veces está el éxito de los directores, ¿no? Absolutamente, pero hombre, la verdad es que a los domingos le saques una interpretación distinta a la que yo creo que está clarísima, joder, no sé, muy ciego tiene uno que estar al ver esa película y no ir viendo las señales que te va dejando a lo largo de toda la Pues hay trama. mucha gente que le saca otra interpretación, ¿eh? A mí me ha llamado la atención, sí, sí. Sí, que le han, no sé, hecho ver su vocación para meterse a monja o a Literal, cura, literal, sí. literal. A mí no me lo pareció, pero luego leyendo sí que vi bastantes interpretaciones de otras personas que dije: "Chico, no me pareció esto en ningún momento". Pero oye, pues lo que hablamos un poco también de Torrente, pues que habrá alguno diciendo: vaya puto amo", y a lo mejor el que se creía que era su amigo al lado diciendo: qué horror, este es tu ídolo". Pues así está la cosa. En fin, bueno, y eso que hablas de cultura de la cancelación, la censura, los vetos, bueno, mientras estamos hablando de esta historia, hay que recordar cómo, volviendo al 8M, una escuadra de Falange asaltó la Facultad de Ciencias Políticas a la víspera del 8M al grito de eso tan patético que es no al feminismo, sí a la feminidad. Dios mío, ¿eh? Qué horror. Es que, ¿ves? Es que para mí eso sí que es un boicot y eso sí que es atentar contra la libertad de expresión, por ejemplo, y atentar contra las mujeres el día además del 8M. O sea, eso sí que, me parece algo peligroso. No poner una crítica o una reseña mala en en Internet, porque al final para eso está, ¿no? Y para eso están los críticos de cine, los críticos culturales y lo que sea. Eso sí que me parece peligroso. Eso es, como decíamos, pues la antesala de ir a golpear a alguien, de boicotear una manifestación, porque además, estés en contra de los derechos de los que la convocan, o sea, que puede pasar con las mujeres, pero puede pasar también, por ejemplo, con el colectivo en el orgullo, o puede pasar con una, manifestación, por ejemplo, que hable de, la última que tuvimos, que me acuerdo que hubo una manifestación en el centro de Madrid, creo que era el Núcleo Nacional, que eran los de Remigración Ya, contra la, legalización o la formalización de, los papeles de 500.000 migrantes en España. Claro, pues es que eso no es estar en contra de una idea,
es estar en contra de un colectivo. Ese colectivo sean mujeres feministas, sea el colectivo gay, sean las mujeres trans o sean las personas migrantes, ¿no? Y eso es lo que es verdaderamente peligroso, porque una cosa es la libertad para expresar tus ideas y otra cosa es cuando esas ideas coartan los derechos humanos de otras personas. Y creo que ahí están jugando todo el rato, ¿no? En esa zona gris de la libertad de expresión, esta gente es lo que hace aprovecharse de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no vale para vulnerar los derechos de otras personas que no te gustan simplemente porque no son como tú. Eso no vale, no está amparado bajo la libertad de expresión. Oye, me gustaría que comentásemos un poco tu libro La mejor empleada del mundo, porque tú dentro de tu pluriempleo, pluriactividad, dentro Sí. de esa profesión tan precaria en la que te manejas, has escrito un libro súper divertido y quiero que cuentes un poco de qué va. Pues mira, La mejor empleada del mundo es un libro, completamente absurdo para una sociedad absurda en la que vivimos también. Es la historia de Carla, que es la protagonista del libro, treintañera, que curra en una tienda, de ropa, y que un día se enfrenta a que llega una señora que es duquesa a esta tienda de ropa y pasa una serie de cosas, tiene un encontronazo, y entonces echan a Carla de la tienda por enfrentarse a esta señora. Entonces Carla despierta un poco de su letargo y decide vengarse de esta señora y también de todo el sistema que esta señora tiene detrás, apoyándose en sus compañeras de tienda, ¿no? Entonces esto les lleva a lugares fascinantes, la verdad, a poner en jaque un montón de cosas. Se habla mucho de medios de comunicación, se habla de monarquía, se habla de clases sociales al final y de pues, muchas al final relaciones de poder. Y es muy divertido y creo que también muy, actual por muchas de las cosas que pasan, que yo cuando lo escribía decía: "Vale, esto es completamente absurdo", pero ahora mismo es verdad que estamos en este ambiente en el que parece que puede pasar cualquier cosa, ¿no? En el que tienes a Trump de repente bombardeando un país y mientras haciendo memes con un videojuego para contarte que está bombardeando y matando gente. Y creo que es un libro, que te ayuda mucho a reírte, pues, de la vida tal y como está, pero también a entender la venganza como un motor de cambio, que creo que es algo que también debemos recuperar un poquito en la situación tan extrema en la que estamos. Pues súper recomendable. Oye, perdona, tengo que parar un momento porque no sé si sabes que ahora parte de la entrevista se emite también en Canal Red, que luego sale en Movistar Plus, con lo que tenemos que tener ciertos elementos de prevención en el guión. Y me está escribiendo Pablo Iglesias para que te pregunte una cosa, un momentito, que voy a mirar aquí qué me A dice. ver, a ver, a ver qué Eh, vas a decir ahora, Rubén. Espérate, ni de puta coña le pregunto eso. Ah, al carajo. Se cree este que voy a hacer aquí yo lo que... Oye, yo sé que tú tienes muchos consejos tanto para quien se cree que va a heredar la empresa, Sí. como para el que se la suda completamente y esos me interesan mucho, mucho más. ¿Tú no puedes dar aquí alguno? Hombre, por supuesto, es que es eso, en el libro hay un personaje que se resalta mucho y que mucha de la gente que viene a las presentaciones del libro a que se lo firme me dice: "Yo también tengo una heredera en mi trabajo", ¿no? Todos tenemos este personaje que cree que va a heredar la empresa, pero que cobra 10 euros más que tú, que esto también te hace ver, lo que cambia una persona cuando le das 10 euros más al mes o 50 euros más al mes y se convierte en una absoluta rata y se cree que está por encima de ti. Luego nos extrañamos de lo que pasa con algunos milmillonarios, ¿no? Y de las excentricidades y las barbaridades que hacen. Pues bueno, en una tienda, en una empresa se entiende perfectamente. Yo, para las personas de verdad a las que, nos la suda bastante el trabajo, yo recomiendo todo el rato hacer el mínimo número de horas posible, intentar teletrabajar, cogerte un par de bajas al año por lo menos, cagar en el trabajo, es algo que suelo recomendar también bastante. Si te puedes llevar papel higiénico o material de oficina, mejor. Y, en definitiva, aprovecharte lo máximo posible de tu oficina y de tu espacio, ¿no? Porque ya que desgraciadamente echas muchísimas horas, en ese trabajo, hacerlo lo más ameno posible y llevarte, lo máximo posible, ¿no? Tú desayuna allí, caga allí, o sea, todo lo que puedas hacer allí, hazlo. Joder, perdona un Este es, momento. mi Per- único mi per- per- único consejo. Perdona mm, que no le voy a preguntar, que no, que no, ni de coña le pregunto eso.
Pablo, que para lo que nos pagáis no le voy a preguntar eso. Tú valoras si subes el caché porque que no, tío, que no. Venga, venga, hasta luego, que no puedo interrumpir más la entrevista, coño. Estás Oye, practicando para un cameo en el próximo Torrente, ¿eh? Estás no, ya a no, 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 nivel déjalo, déjalo. Yo prefiero otro tipo de películas para hacer cameo. Oye, es que estaba pensando en lo de cagar en la oficina, que nunca se me había ocurrido. Eh, Hay una cosa que te quería comentar que hasta tal punto es rabiosamente real y amarga esta realidad que se ha instalado en la publicidad como algo normalizado. No sé si has visto el anuncio de IKEA romantizando que una mujer pasados los 30, rozando los 40, siga viviendo con sus padres y te vende una serie de muebles para que no atasques el único baño de la casa y termines de hacer tus cositas en tu cuarto porque no vas a tener una casa en tu puta vida. ¿Qué hacemos con la vivienda? Porque Uf, no. el PP está claro que con la vivienda no quiere hacer nada bueno, Vox ni te cuento, pero el PSOE tampoco tiene gran interés en hacer nada potente con la vivienda. Sí, no lo he visto ese anuncio, pero bueno, no me extraña, Para flipar. porque nosotros, de hecho, en Hora 20 y pico hacíamos mucha sangre con el tema de la vivienda, era uno de nuestros temas favoritos, porque también a todos los guionistas nos afectaba, con lo cual estábamos ahí deseando, sacarle puntilla a todo. Y, tío, había muchos titulares, muchos de ellos los sacábamos del propio país, muchas veces, que fíjate que es del grupo, pero, muchas veces los sacábamos del propio país y justo, vi uno hace poco que era como jóvenes que no se pueden independizar y personas mayores a las que no les llega con la pensión. El combo perfecto, ¿no? ¿Qué más estábamos pidiendo, verdad? Y entonces, pues son esos titulares que también te hacen querer quemarlo todo de repente y decir en qué puta sociedad vivimos para que esto se nos esté intentando vender, ¿no? Como en el anuncio ese que comentabas de IKEA, como divertido, ¿no? Como una realidad que de repente debería ser apetecible y no lo que debería ser a evitar. Yo, la verdad es que el tema de la vivienda, a lo mejor también por vivir en Madrid, lo veo muy mal. O sea, creo que desgraciadamente lo que pienso es que no se va a hacer nada hasta que haya una crisis, hasta que pasemos por una recesión en la que mucha gente que no puede ahorrar precisamente por pagar los alquileres tan altos que paga, no pueda pagar esos alquileres y estalle algún tipo de burbuja y veamos algún cambio en el paradigma de la vivienda. Pero yo ahora mismo no confío en que, por supuesto, el PP, por supuesto, no, y por supuesto el PSOE, por lo que ha demostrado, tampoco confío en que haga nada ahora mismo. O sea, yo Es estoy que totalmente, desolada con este tema, como cualquiera de mi generación, yo creo también. estamos a un año prácticamente de las generales. Si el PSOE vuelve a gobernar, se ha pasado de pantalla. Pedro Sánchez ya, digamos que es el amo del universo y no va a hacer nada con la vivienda porque es que, ¿para qué? O sea, si sobrepasa esta legislatura sin hacer gran cosa con la vivienda, no digo que no haya hecho absolutamente nada, pero desde luego no ha hecho nada revolucionario, ¿no? Pues en la próxima No, legislatura, ¿qué te vas a esperar? Y si entran las ultraderechas, ¿qué van a hacer con la vivienda? Incluso irá peor, volver a recortar la ley de arrendamientos urbanos y ponerla como la tenía Rajoy, que en vez de 5 años o 7 que tenemos ahora mínimo de alquiler, serían 3 años tope. O sea, nada bueno. Por tanto, es que tenemos 12 meses para lograr que haya cambios en este gobierno en materia de política de vivienda y a mí me da la sensación de que la sociedad, por muy preocupada que esté por la vivienda, sobre todo la que no tiene acceso a una vivienda, la que no es propietaria de una vivienda, la gente más joven, la gente con menos recursos económicos, si no se moviliza en condiciones, pues mira, apaga y vámonos. Si es que yo creo que también hay que partir de la idea de que la gente se tiene que mover para conseguir las cosas y no se está moviendo. Quizás nos movilizamos para otras historias, poco, pero para la vivienda yo veo que no hay prácticamente ninguna movilización real a nivel masivo, más allá evidentemente de organizaciones ciudadanas como Facua de consumidores, que me cae muy bien esa gente, y también los sindicatos de inquilinas y inquilinos que sí. obviamente hacen cosas, denuncian, reivindican, batallan, pero lo que es la movilización de la gente en la calle pidiendo vivienda digna, pidiendo regulación, pidiendo que se acabe con la especulación, pidiendo topes a los precios, es que no lo vemos y mal pinta esto, ¿eh? O sea, yo creo que va a seguir habiendo manifestaciones multitudinarias como las que hubo de la vivienda que convocaba también Sindicato de Inquilinas, etcétera, porque la situación no deja de empeorar. Y yo espero que con este acercamiento hacia las elecciones y este aumento de la vivienda, que es que no ha dejado de aumentar, haya una manifestación, pero más que manifestación, que termine en acampada y presión real, como fue en su momento el 15M, porque lo que está visto es que por más que haya muchísima gente, porque hubo muchísima gente en esas manifestaciones, además de todas las edades, que salió a la calle, que colapsó las calles.
aquí el PSOE como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y luego lo que se ha demostrado es que solo se cambian las cosas de esa manera. Yo recuerdo en el edificio este de Barcelona que iban a hacer un desahucio porque lo compraba un fondo buitre y al final, después de días y días y días que además emitían en directo esas manifestaciones para no dejar entrar a la policía a ejecutar el desahucio, el Estado compró el piso. O sea, creo que solo así, solo ejerciendo ese tipo de presión, el Ayuntamiento de Barcelona, perdón, solo ejerciendo ese tipo de presión es como se cambian las cosas, ¿no? Y cada vez la gente está peor en cuanto a vivienda y cada vez afecta a más personas y a más tipos de personas, ¿no? Porque antes decías, bueno, esto es un problema de gente que cobra el salario mínimo, imagínate, y es como, no, no, esto es un problema ya de gente que cobra mucho más que el salario mínimo, que seguramente está en un rango medio, medio alto de la población y que aún así está jodidísima con el tema de la vivienda, porque verdaderamente creo que ya está afectando a mucha más gente. Y a cuanta más gente afecte, a nada que haya algún cambio, algún detonante que active esto, yo sí que confío ahí en las manifestaciones. Ahora, creo que va a tener que ser una manifestación muy grande para que alguien haga algo, o sea, que vaya más allá de una manifestación y que sea más una especie de 15M para que esto de verdad sirva para algo, porque si no, yo creo que se van a hacer oídos sordos, como se han hecho toda la legislatura, por favor, que es que todas las medidas que han dado eran para los caseros, era como, oye, Claro. pero y los inquilinos, de verdad, ¿cuándo vamos a tener algún beneficio, no? Entonces, bueno, Sí, yo, ojalá pueda pasar algo, pero no, yo, no yo lo creo, sé. comparto contigo que sería muy interesante que hubiéramos grandes movilizaciones, que haya grandes manifestaciones, pero que también haya luego algo estable, algo que a nivel simbólico pueda convocar a la atracción de la prensa, movilización, también en redes Sí. haciéndose eco. O sea, esa propuesta que has hecho de una acampada frente al Ministerio de la Vivienda me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Pues mira, ve sacando la tienda de campaña, que igual en cualquier momento nos vemos allí. Yo lo pensé, en una de las grandes movilizaciones primeras pensé, ojo, de hecho creo que hubo un amago en algunas ciudades, hubo algunos que se asentaron ahí, luego al final no, pero yo creo que puede pasar. Creo que hace falta un detonante, como casi siempre, una historia, un caso, yo qué sé, de corrupción, no sé, algo que de repente empuje aún más, ¿no? Y movilice aún más. Pero de momento, pues tristemente no ha llegado y así estamos en pisos que se caen a cachos pagando más del 50% de nuestro sueldo a algo que no tiene absolutamente ningún sentido y teniendo pánico cuando se te rompe la nevera para que tu casera no se entere. O sea, esto es la realidad que tristemente vivimos pues cada vez más gente. Mira, mi guionista me está diciendo que mejor ocupar el ministerio y se haga allí un co-living con la ministra y Ah, gente que mira, no. también, Pero también. Ah, igual nos cobran. yo creo que sí, igual te ponen el alquiler del co-living a lo grande. No, una ocupación te echan del tirón y eso dura poco, pero una acampada frente al Ministerio de la Vivienda, esa idea tuya yo creo que es ¿Has potente. visto? Pues ya tenemos la idea. Solo nos falta la gente. Solo nos falta la gente, sí, eso es lo más fácil. Titular la entrevista así, ¿eh? Propongo una acampada frente al Ministerio de la Vivienda. Esas ideas de Marina hay que darle todo el altavoz posible. Además, ahora llega el buen tiempo y tal, o sea Claro, que buen ¿te imaginas que momento. nos denuncia también la ministra de Vivienda, ¿no? Como lo de abogados cristianos a Héctor, de repente por acoso hacia la ministra de Vivienda y nos denuncia. No creo, Podría no, pasar. no creo. Si son de izquierda, son buena gente. Oye, otro de los aspectos clave de tu libro es la precariedad laboral y ya estamos viendo cómo se corren Ayuso o Abascal con lo que está haciendo Milei en Argentina, tanto que Ayuso hasta le dio un premio. Pero la reforma laboral que acaban de aprobar allí nos trae de vuelta, pues no sé, a la Edad Media. Una auténtica barbaridad, con ese viva la libertad carajo, que en realidad es iros todos al carajo. ¿Cómo puede comerse la gente en España discursos ultras de ese tipo, viendo lo que está pasando en tiempo real? Porque aquí no hablamos de nos están haciendo desde las derechas promesas que luego cumplirán o no van a funcionar tan bien como parece. No, no, es que las recetas de Milei en Argentina ya vemos lo que están provocando y es una auténtica catástrofe, si no vivía ya una catástrofe el pueblo argentino, pero es que ha ido todavía más a peor. Y nos siguen vendiendo al tipo como, no sé, un obrador de milagro económico que se permite venir a España con los ultras a decirnos que las políticas de izquierdas traen la ruina, que aprendamos de la cantidad de empresas que tiene Argentina, que en España nos vamos a quedar incluso sin empresarios, cuando tenemos 6 veces más empresas que Argentina con similar población. O sea, viven en una mentira permanente partiendo de la idea de que buena parte de sus votantes
no tiene ni pajolera idea de la realidad en la que vivimos, ¿no? Claro. Yo creo, fíjate, hay de todo, evidentemente, los votantes de la extrema derecha no son una masa completamente, homogénea, ¿no? Yo creo que hay, personas descontentas, con lo que tienen y pensando que la extrema derecha, mucho ruido y pocas nueces, y que luego en realidad no va a hacer tantas cosas como dice, o no va a poder llevar a cabo todo eso. Lo triste es que, conquistar derechos cuesta mucho y destruirlos suele costar menos, y esto es así en todos los países y ha sido así a lo largo de toda la historia. Y luego creo que hay otra parte, también que de verdad, creo que esto también viene por una tendencia en cuanto a creadores de contenido, libros de autoayuda, coach y todo esto, que cree de verdad en la cultura del esfuerzo, a pies juntillas. O sea, que de verdad cree que si hace, 30 horas, de repente en su trabajo, de verdad, va a conseguir heredar la empresa y de verdad va a ser rico. Y que si trabaja, es como lo de la fe, que si trabaja mucho y sigue todo lo que le dicen, se va a convertir en rico. Y, pues, desgraciadamente no, y ya lo estamos viendo. Hablamos de Argentina, pero tú fíjate, Estados Unidos, que también tiene una cultura a este respecto bastante fuerte, y no son todos ricos en Estados Unidos. De hecho, hay bastante gente en la calle, hay bastante gente, como estamos viendo en las calles de Estados Unidos últimamente, bastante gente que no se puede permitir ni siquiera ir al médico, con lo cual, creo que desgraciadamente a esto han contribuido muchos, no solo los políticos y políticas, sino también muchos discursos que han hecho mucho daño y que han calado en muchísima gente que de verdad, se piensa que esto se puede hacer y que esto va así, y que cuando se encuentren con el no, pues, desgraciadamente van a tener una depresión de caballo. Y lo triste es que cuando se caigan también un poquito de ese árbol, pues, volver atrás va a ser muy complicado, como le está pasando en Argentina realmente. ¿Tú crees que vamos a acabar con una depresión de caballo a mediados del año que viene, después de las elecciones generales, o que respiraremos con alivio? Mira, el único que puede ganar otras elecciones en este paradigma puede ser Pedro Sánchez, Obvio. en este sentido, porque es verdad que yo las últimas ya las daba por perdidas en el sentido, pensaba que ya íbamos a tener ahí, una, coalición de PP y Vox. Sí, sí, Entonces, yo ya es estaba verdad que buscando piso en Portugal, vamos. cambiante. También te digo que como gane otra vez Pedro Sánchez, yo creo que, estamos viendo, ¿no?, cómo Ayuso y cómo desde el Partido Popular se está alentando el pucherazo todo el rato, incluso en comunidades en las que ganan ellos siempre y en las que ganan y luego ya es como ya no hay pucherazo, ya no pasa nada. Creo que eso se está alentando por si pasa eso. Mm. O sea, si gana otra vez Pedro Sánchez o si le dan los votos, hostia, yo creo que se va a poner muy jodida la cosa también, en la calle con este tema, porque ya te digo que llevan, creo que, creando el caldo de cultivo perfecto para que ocurra, algo, no digo un Capitolio, pero algo, semejante, No, y eso lo sí, Abascal a sí. caballo, disfrazado del CIS, entrando Y en el eso lo Congreso, algo. están haciendo muy bien. Y si gana la derecha y la extrema derecha, pues sí, pues desgraciadamente, creo que, vamos a llorar bastante. Y digo una cosa, ¿no? Esto lo he hablado mucho con Héctor. Joder, eh, y al final hay personas que votan a la izquierda porque quieren que todo sea mejor para todos, y que no van a vivir tan mal con la derecha y con la extrema derecha como personas que votan concienzudamente a la derecha y a la extrema derecha y que creen que les va a ir bien, ¿no? Y esto es lo verdaderamente triste. Lo verdaderamente triste es que seguramente, por ejemplo, un programa de humor de izquierdas con la derecha en el poder vaya mucho mejor que con la izquierda, ¿sabes? Porque al final a ti te gusta ver siempre lo que va a la contra y siempre vas a encontrar más gente ahí, y que, seguramente haya mucha gente que va a seguir teniendo, en principio, su trabajo y su colchón económico, y si les bajan impuestos, a ellos les va a ir mejor, y a los que les va a ir peor es a los que necesitan precisamente. Absolutamente. Es que a mí me hace mucha gracia cómo en las redes a mucha gente del mundo de la comunicación, de la cultura, le dice, cuando estemos en el poder vais a ir buscando trabajo, te vas al paro, tal y cual. Y son justo algunos que van a tener mucha más posibilidad de éxito y sobre todo los que están en el mundo de los medios de comunicación, los que están en el mundo del humor, etcétera, pues van a tener nichos de mercado potentísimos para tener un público de izquierdas o para trabajar en determinados perfiles de medios que van a triunfar más que ahora, ¿no? En cambio, Sí, esa gente que te viene a decir cuando gobernemos, cuando lleguemos al poder, si eres un puñetero muerto de hambre, que no eres nadie, o sea, ¿tú quién crees que eres? ¿Un tipo que va a votar a Vox o un tipo que va a votar al PP? ¿Y crees que a ti te van a dar algo después? Bueno, a lo mejor lo que te dan es que te recortan el salario mínimo, te recortan las pensiones. O sea, a ti, como muerto de hambre, como la clase media que te crees que eres,
pero no llegas ni de lejos, no te va a dar nada un gobierno de la derecha. En cambio, gente de la izquierda a la que hoy nos dicen vete preparando, vete haciendo las maletas, etcétera, 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 pues habrá algunos que les va a pasar justo lo contrario, que van a ganar más pasta que ahora. Lo que pasa es que no es ese el objetivo de ese perfil de gente, el ganar Claro, más pasta que ahora. Prefieren que haya mucha más gente que esté viviendo bien a vivir ellos total. muchísimo mejor que ahora, ¿no? Que yo creo que ser de izquierdas es precisamente eso, es pensar antes en el bien común que en el bien individual, ¿no? Joder, es que a mí me da mucha rabia cuando ocurre eso. Aún así, por supuesto, no me gustaría para nada ver un gobierno de PP y Vox, porque me parece muy peligroso, ¿no? Con lo que están jugando y cómo estamos viendo cómo sí que podemos perder derechos, no ya perder trabajo o perder dinero, que al final eso es lo de menos, entre comillas. Pero, por ejemplo, lo que se ha hecho en Hungría con el aborto, lo que se hace con respecto a colectivos, al matrimonio gay, etcétera. Hostia, derechos que ha costado muchísimo conquistar, creo que desgraciadamente se pueden perder rápidamente y luego cuesta mucho volver a conquistarlos. Entonces yo ojalá no ocurra, desgraciadamente, y viendo la tendencia, pues tiene pinta de que es lo que nos vamos a comer en las próximas elecciones, claro. Me llama la atención que comentabas que la única persona que puede volver a ganar unas elecciones dentro, digamos, de la izquierda es Pedro Sánchez, que no hay un candidato alternativo del PSOE que lo deba sustituir, sino todo lo contrario, que la única opción para que el PSOE vuelva a gobernar es que Sánchez se vuelva a presentar. Pero no has mencionado ni de pasada el que a la izquierda del PSOE algo tiene que ocurrir para que eso se garantice, ¿no? Es que desgraciadamente creo que va a ocurrir cuando gobierne la derecha. Creo que no va a ocurrir antes. O sea, que creo que para que, se pongan de acuerdo, desgraciadamente, pues van a tener que ver efectivamente que el panorama es desolador. Ojalá no, ¿eh? Ojalá me equivoque y de repente montan algo superpotente a la izquierda del PSOE. Pero yo ahora mismo, tal y como lo veo, y también venimos de las elecciones de Castilla y León, que yo creo que, debería dar para reflexionar, ¿no?, a todas esas formaciones de la izquierda del PSOE, pero visto lo visto, yo no sé si pienso que antes de, ver gobernar a la derecha va a haber algo, por lo menos lo suficientemente potente para poder tener una presencia real. No lo sé. Hombre, con que se queden potentitos y sirva para Un salvar los poquito, ¿no? Que muebles, siga un casi, poquito. porque no podemos pensar ahora otra vez en esa idea de una izquierda que crece, que le puede dar el sorpazo al PSOE, etcétera. Eso ya es, bueno, Claro, cosas y lo de del gobernar pasado. Pedro Sánchez, realmente también lo digo por este aura que se le ha quedado de, persona que hace lo imposible, ¿no? Que de repente hace un triple tirabuzón y gana otra vez las elecciones, ¿sabes? Más por eso que por otra cosa, porque es verdad que luego lo que ha hecho el Partido Socialista en esta legislatura, en fin, pues ya hemos hablado que ha dejado bastante que desear, pero es verdad que da esa sensación, ¿no? Se lo ha trabajado también muy bien su equipo de comunicación, ¿no? El poder del perro, un poco, ¿no? Que da Sí, esta sensación de que puede pasar, ¿no? está guay, lo bien que hablamos de Pedro Sánchez y luego no lo votamos. Pero bueno, total, sí. Oye, acaban de ser las elecciones en Castilla y León y hemos vuelto a ver a Vox crecer, pero esta vez un poquito, una mijita, porque se esperaban muchísimo más, llegar o superar el 20% y no. Y precisamente en esta coyuntura está implosionando las facha wars a un nivel brutal, porque Vox está dentro de esa movida en la que Ortega Smith y toda la patulea de gente que ya se ha ido de Vox o que parece que se ha ido de Vox, etcétera, pues están, no se sabe, si conspirando el que haya un golpe de Estado o el que haya de verdad democracia en Vox. Ya ves tú, democracia en un partido facha, pero la cuestión es que, en el fondo, de alguna manera, estos tontos que somos, que disfrutamos de ver cómo dentro de las extremas derechas también hay peleas internas, aunque luego Sí. al final nos podemos llevar el chasco de que acaben gobernando igual, por muchas peleas que tengan, pero ¿tú cómo ves la movida que hay ahora mismo en Vox? No, luego hablamos del PP, pero dentro de Vox, ¿qué es lo que estás viendo en cuanto a esas guerras donde uno se tira los trastos a otros, los echan, etcétera? A mí me está divirtiendo muchísimo, la verdad. Me parece increíble y creo que es bastante llamativo que con la que se esté liando en Vox no se abran informativos todo el rato con eso, cuando en Podemos, por ejemplo, por mucho menos, todavía cada 3 años se hace un especial de cuando se rompió la izquierda porque se pelearon Pablo Iglesias y Errejón. O sea, esto me parece que supera con creces todo lo que hemos visto. Bueno, el Partido Popular ya lo superó con creces cuando, hizo ganar a Pablo Casado y se llevó así por delante a Soraya Sáenz de Santamaría y a todos los demás, y luego con Ayuso Pablo Casado, o sea, quiero decirte. Pero aún así parece como que la izquierda ya tiene encima esa medalla de
la división de la izquierda y no nos la quitamos, y la extrema derecha puede hacer lo que quiera. Que creo que también hay un punto ahí de que hay mucha gente que les vota, no tanto por su unión y el partido, sino por joder al de enfrente, por joder al PSOE y ya de paso al PP, al que a lo mejor votaban hace un tiempo y ahora están descontentos. Entonces creo que no les importa tanto lo desorganizado que sea un partido como joder al otro. De hecho, esto Ayuso también lo hace muy bien. Ayuso, ¿a qué se dedica? A insultar a Sánchez. ¿Propone algo? ¿Hace algo por mejorar la vida de la gente? No. Simplemente insulta a Sánchez. ¿Y qué es lo que quieren ver los votantes de Ayuso? Insultar a Pedro Sánchez. El resto les da exactamente igual. O sea, Madrid está más sucio que nunca, no hay un puto árbol, no hay una puta sombra, cada vez, bueno, la vivienda ya no os queráis imaginar, cada vez más en una ciudad más incómoda para vivir, incluso gente que vota a la derecha se está yendo cada vez más lejos del centro de Madrid porque esto es insufrible, y aún así es como, pero insulta a Pedro Sánchez, así que voy a votar a Ayuso. Y creo que es que, desgraciadamente, gran parte de sus votantes sí que buscan eso, más que alguien que les solucione sus problemas, ¿no? Es un poco también la antipolítica que comentábamos antes, el triunfo de esa antipolítica de dan igual todos, pues voto a estos que ahora no están y me hacen gracia porque insultan a los otros y ya está. No creo que vaya mucho más allá tampoco. Mientras tanto, la izquierda desmotivada, viendo como los que estamos a la izquierda del PSOE no tenemos más que sufrir de las peleas justificadas o no, de que no hay candidato que realmente ilusione. Fíjate, yo ahora tengo unas elecciones en Andalucía a la vuelta de la esquina y tengo la Totalmente. sensación de que va a haber un hundimiento absoluto de la izquierda. Ojalá no, pero la verdad es que no veo que haya grandes esperanzas de pensar en una candidatura que ilusione, que ilusione. Ni siquiera te hablo de una candidatura unitaria, etcétera, etcétera, sino una candidatura que unicione, ¿no? A la gente puede pensar que esto es más de lo mismo y que esto ya va, pues, casi con el piloto automático, que siga el PP gobernando y como mucho, pues, que no entre Vox en el gobierno. Y es a lo que aspira, yo creo, buena parte de los votantes de izquierdas en Andalucía, porque no pueden aspirar a mucho más, por desgracia, en esta coyuntura, por lo que hemos vivido, ¿no? Pero en el Claro. fondo, y te insisto, en el fondo, esos que buscamos, el al menos disfrutar un poquito dentro del panorama tan desolador que tenemos, hay cosas que llaman la atención dentro de esas guerras entre fachas, y tú le estás Sí, haciendo un seguimiento potente, ¿no? En tu canal de YouTube sí, hasta el coño de, creo que ya llevas 8 capítulos publicados sobre sí. esa guerra. Y yo vi los primeros, pero me he perdido últimamente, y me gustaría saber, qué es lo que más te llama a ti la atención y qué es lo que vas a contar en breve para que nos reenganchemos. Ahora, por ejemplo, que Antelo y Ortega Smith dicen que Vox y democracia son incompatibles. De repente, Pues sí, de repente, claro. Es que a mí, me hace mucha gracia esto, ¿no? A mí me gustan mucho los despojados, ¿no? Cuando salen del partido y de repente es como, es que no os lo había contado, pero eso era un infierno, ¿no? Era una dictadura y poco más que no sabía cómo salir de ahí, que ahí cuando hasta hace 2 días, todo el mundo roba. Sí, sí, eso es claro, divertido, o menos sea, yo. Sí, sí. creo que lo más fuerte de todo fue Macarena Olona, cuando salió y se intentó montar el partido ese, que fue un puticlub, no sé si te acuerdas, hacer, como la campaña. Bueno, eso fue ¿A ti espectacular. a ti también te escribía Macarena Olona por privado? No, a mí no. No, joder, es que hay de compañeros que recibíamos o mensajes por privado que nos empezaba a seguir en Twitter, Ay, porque estaba intentando como aparentar que era demócrata, iba a decir de sí, izquierda, sí, pero aparentar como que era una persona normal, ¿no? Y le salió mal, evidentemente. Y yo tengo unos cuantos amigos a los que eso les empezó a tantear de alguna manera por el buen rollismo que sí. quería abrir la señora, que bueno, sigue siendo igual de facha que siempre, ¿no? Claro. Y luego lo que más me ha sorprendido también después de eso es Ortega Smith. O sea, a mí el movimiento Ortega Smith y este señor completamente enfadado, enseñando su carnet de Vox, diciendo yo era el número 6 y he acabado aquí, ¿no? Como diciendo el siguiente podría ser tú. A mí esto me tiene completamente fascinada, de verdad. O sea, yo me encanta cada vez que uno sale que se ponga a rajar y que, insisto, aún así no ocurra nada. O sea, quiero decir que es como, tío, pero si te están diciendo que eso, funciona con una, dictadura de un señor que lo decide todo y que si no le gusta lo que haces, te manda a la puta calle, y aún así crees que esa organización es la que te va a ayudar cuando si no hay un trabajo en equipo en un partido político, se va todo al garete, que hay muchísimo trabajo que hacer, que no lo puede hacer uno, que lo tienen que hacer entre muchísimos. Y si tú, a la primera que alguien te lleva la contraria, lo echas, nada bueno va a poder salir de ahí. En fin, lo que pasa es que son unos cobardes y no se atreven a montar un partido facha, que es lo que le hace falta
a España que haya otro partido de extrema derecha. Pensaba que Espinosa de los Monteros lo iba a hacer. Ese no se atreve, hombre. No, Pensaba que lo iba a hacer, ¿eh? lo que pasa es que son muy listos, evidentemente. Estos no son tan tontos como somos en la izquierda, que salen los partidos como hongos. Esta gente sabe que ahora un nuevo partido de la extrema derecha no pintaría nada más que provocar problemas, como de hecho, mira lo que acaba de pasar en Castilla y León, que dicen que Alvise, con esos votitos que ha arañado, lo que ha provocado es que Vox pierda 3 escaños que ahora tiene el Partido Socialista. Te hablo de memoria de lo que he leído porque no he entrado en la gráfica real del efecto de Alvise, pero evidentemente si hay otra candidatura de extrema derecha y no tan potente como Vox y PP, lo que va a provocar es erosión y ir robando escañito a escañito en determinados puntos, y eso no le viene bien a la derecha para el objetivo de acabar gobernando, porque el objetivo clarísimo es el tándem, Feijóo-Abascal, pero presentándose por dos partidos. Pero al final la candidatura que la gente va a ver en las generales, igual que en Estados Unidos que hacen el tándem presidente-vicepresidente, aquí es exactamente lo mismo. Además deberíamos hacer Sí. carteles para dejárselo a la gente clara. Feijóo-Abascal, como en la política norteamericana, pues que Claro. diseñemos carteles para que la gente sepa que votar al PP y a Vox es exactamente lo mismo. Vamos a tener eso, un presidente y un vicepresidente de PP y de Vox. Si ahora entra un agente nuevo, más allá de Alvise, que todavía igual puede arañar algo de votos, si ahora entra un agente nuevo, pues eso les puede joder la marrana. Hombre, yo recuerdo una época en la que se decía que mientras hubiera 3 partidos de derechas, cuando estaban PP, Vox y Ciudadanos, sería muy complicado que pudieran gobernar por todo este tema de, al final, quedarte uno con unos escaños, otro con otros y que nunca al final dieran los números. Nada, no, no, a nosotros, por mucha ilusión que nos haga que se cree un nuevo partido de derechas, no, no, eso no va a pasar. Y bueno, ya podemos poner velas hasta para que se produzca la refundación de UPyD, que ojalá. Entonces, ¿te imaginas? Yo creo que es el momento. A mí me molaría un montón Es y, el y momento. creo que Rosa Díez es el momento ahora de que vuelva porque España Está en la su necesita. prime, Rosa Díez, ahora mismo. Totalmente, totalmente. Y además puede hacerle propaganda el programa de Macho Abad, que seguro que la Hombre, llevaría todo. totalmente. Sí, sí, ojalá, ojalá lo hiciera. Rosa, si nos ves, ya sabes. Sí, sí. Bueno, oye, otra cosa, nuevas amenazas de muerte a Irene Montero, que vuelve a pedir protección al Ministerio del Interior. Luego están las amenazas que recibió Alejandra Martínez de un fan de Sí. Vito Quiles en las puertas del Congreso, el tipo que le pidió una pistola a Quiles para pegarle un tiro a Alejandra. Esta gente se siente tan impune que llega a ese extremo, ¿no? De pedir una pistola por la calle, creen que no pasa nada. Quizás no les estamos sabiendo dar suficiente jarabe judicial, ¿no? Claro, creo que aquí hay varias cosas. Por un lado, que al final cuando te pasa eso por redes sociales o en la calle, la que tienes que denunciar eres tú, la que tienes que reunir y recopilar esas amenazas y ir a sentarte para llevar a juicio a este señor, eres tú, con todo lo que eso supone, ¿no? Pues otra vez de revivir esas amenazas, ese miedo, etcétera, y que sinceramente tenemos una fiscalía de delitos de odio que es que no sé, no entiendo todavía a qué está y por qué no actúa de oficio. O sea, creo que verdaderamente en la situación en la que estamos necesitamos un organismo que proteja a las personas y que las personas luego no tengan que pasar por el trance de, como nos ha pasado, por ejemplo, en Hora 20 y pico, recopilar las amenazas de muerte, etcétera, para mandárselas a un abogado y tener que hacer todo ese trabajo previo, porque entiendo que mucha gente diga: "Sí, hombre, voy a hacer yo todo esto, ¿para qué? Para que luego le caiga una multa o luego no le pase absolutamente nada", ¿no? Y luego encima tenga que revivir todo esto y me vuelvan a Yo, atacar y no ocurra nada. Pues no, mucha la gente, verdad, claro, no lo hace y yo, así estamos. yo he tenido alguna mala experiencia con fiscalías de delitos de odio porque hay algunas que están como Shakira, ciega, sorda y muda, pero también hay fiscalías de delitos de odio que trabajan Sí, extraordinariamente bien, y tenemos que decirlo. Por ejemplo, la fiscal de delitos de odio de Valencia desarrolló un trabajo fantástico y se bate el cobre por llevar a juicio a gente que comete delitos de odio y que comete prácticas que desde luego tienen que acabar con penas de prisión. Pero es cierto que eso es casi la anécdota y no la generalidad de casos, ¿no? Y cuando tú asumes un cargo, una responsabilidad, te lo tienes que creer y asumir que no es que por ser funcionario te ha tocado esa. Tienes que claro. desempeñar el trabajo, y creerte de verdad ese trabajo. Y si te toca una fiscalía de menores, pues preocuparte por la problemática de los menores, y realmente profundizar en cada uno de los casos y ver por dónde tienes o no que actuar. Y si te toca una fiscalía de delitos de odio, pues tomarte en serio, ¿no? Pero claro, igual hay algún fiscal de delitos de odio que es un poquito de derecha, ¿no?
igual que algunos Igual, policías, ¿tú crees? igual, ¿no? Puede ser. A nivel estadístico es bastante probable y jueces Ah, ni te bueno, lo de cuento. denunciar en la policía, eso es fuerte, porque incluso hay abogados que te dicen que no denuncies en la policía, que vayas directamente, a denunciar a un juzgado, porque precisamente ellos saben también que la atención que se da en la policía, pues muchas veces también contribuye a ese miedo o a esa violencia, Mira, que tú has vivido. Eso es terrible, ¿eh? yo aquí siempre digo que no me gusta generalizar y yo he tenido experiencias Claro, con policías que me han provocado tranquilidad de ver que tenemos a grandes profesionales en los cuerpos de la policía en España, pero también me llevó a experiencias muy desagradables. Recuerdo que una vez acompañé a una persona a presentar una denuncia por violencia de género y el policía que le tocó le dijo, es que eso no es violencia de género y no le quiso abrir, no le quiso preparar la denuncia. Y le dije, oye, casi mejor que no te la haya querido preparar porque lo que hubiera hecho hubiera sido directamente archivarla ni mandarla al juzgado. claro. Pero recuerdo que luego llamé a la policía para exponer lo que me había ocurrido y a la gente que me atendió, pues echaba espumarajos por la boca y me dijo, ¿cómo que no le han atendido a ella la Es denuncia? increíble. ¿Quién es mi compañero para dictar sentencia? Eso no es así. Nosotros tenemos órdenes para procesar la denuncia de cualquier ciudadanos y no somos los que tenemos que tomar las decisiones. Pero claro, el problema es que hay Claro. veces que algunos policías pues son un poquito machistas, un poquito fachas, porque hay alguno que otro en la policía que lo es y algunos además hasta salen en la tele haciendo gala de ello, más allá de que no digo que sea la generalidad del cuerpo, pero es la España que tenemos. Pero es que desgraciadamente, como no se ha hecho nada con eso, es decir, como luego tú poner una queja hacia ese policía, por ejemplo, seguramente no irá a ningún lado y como tampoco se ha hecho nada desde las redes sociales para proteger a los usuarios y usuarias que recibimos amenazas, pues se han ido creciendo. Se han ido creciendo cada vez las amenazas van más lejos, cada vez es más normal que incluso se salte la barrera de lo digital y aparezca en tu puesto de trabajo, en tu show, en la puerta de tu casa, ¿no? Como le pasó hace poco Rita Maestre, Cristina Fallarás, bueno, Irene Montero, que ya es un caso, que hemos hablado bastante y que yo creo que es el caso más terrible que seguramente hemos tenido, en este país, pues ahora hay mucha gente que estamos denunciando por necesidad. O sea, no tanto por querer denunciar, sino por decir: "Tío, es que necesito protegerme de alguna manera de que esto no pase y tengo que denunciar, porque denuncio ahora o denuncio cuando me peguen la hostia. Entonces, tengo que denunciar ahora para que eso no ocurra". Y Y es una lo malo, Marina, es que hay veces que te pueden pegar la hostia y que no haya nadie claro, que los acredite, no haya ningún testigo, claro, y una hostia no provoca que cuando vas no, al hospital te hacen un informe que dice claramente le han pegado una hostia. O sea, hay cosas que te no, hacen que no dejan suficiente huella como para establecer una relación causa-efecto, y si no que se lo pregunten a Sara Santaolalla. totalmente, totalmente. Pero creo que hay mucha gente que está denunciando porque estamos viendo la gravedad de verdad de los hechos. O sea, creo que se banalizaba mucho con la violencia en redes sociales y en Internet, y creo que ahora que estamos viendo tantos casos, pues cada vez hay más gente que está denunciando y ojalá haya alguna condena ejemplarizante, que yo creo que eso sí que serviría para minimizar un poco, pues a todos estos trolls de Internet y a todos estos acosadores y a todos estos señores que tenemos en Internet diciendo barbaridades sin que les pase nada. Ojalá de verdad se actualice tanto la ley como haya condenas que sirvan para que esta gente no se sienta tan impune como se siente. Pero para eso hacen falta denuncias, porque Sí. lo que te decía antes, nosotros denunciamos poco. Mira, esta semana que estamos hablando, pues ha trascendido el caso de la denuncia de la presidenta de Abogados Cristianos, Apolonia Castellanos, contra PP y la Fiscalía poniéndose del lado de la denunciante pidiendo 2 años de cárcel para Héctor. Perdón por haberlo llamado Queque. No me bloquees en el WhatsApp, Héctor. Y en paralelo, pues no ha trascendido a lo mejor ninguna noticia igual de potente sobre un ultraderechista muy famoso al que vayan a llevar a juicio. O igual sí, pasa dentro de unos días, ¿eh? Pero en el momento en el que estamos hablando esta semana, hoy es martes. Pues no ha trascendido eso y a mí me gustaría que al tiempo que trascienden ese tipo de casos que no deberían ocurrir, pues trasciendan multitud de casos que se le pueden abrir, enjuiciar, condenar a ultraderechistas que todos los días están pidiendo a gritos, porque es que todos los días hay un tipo, este que tiene problemas con la dentadura, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un tipo que todos los días le escribe a Sara Santaolalla y a Irene Montero diciéndoles que son dos putas, así, abiertamente, y que a Sí, gente de la izquierda nos escribe, a mí también,
diciendo que somos ratas. Más allá de todos los insultos que va sumando y los bulos que va inventando sobre nosotros, ¿cuántas demandas o denuncias judiciales tiene este tipo? Mira, yo solo conozco tres. Yo solo conozco tres. Un amigo, se llama Fonsi Loaiza, que le ha puesto una demanda judicial por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Yo le he puesto dos. No conozco a más gente que lo haya llevado recientemente a los tribunales. ¿Qué va a provocar esto? Pues que dentro de 1 o 2 años o de unos meses trasciendan una, dos o tres condenas, pero solo una, dos o tres a un tío que todos los días da motivo para que lo lleven a tribunales. Decenas de personas podrían haberlo llevado a tribunales y decenas de sentencias contra él podrían provocar y multitud de noticias al respecto en los medios de comunicación. Pero yo creo que denunciamos poco, posiblemente porque pensamos que es mucho esfuerzo el que requiere y no nos estamos acabando de querer dar cuenta de que para los otros, para los ultras, que denuncian tanto y pierden tantísimo, porque no paran de Sí, perder, para ellos esto es un negocio. O sea, se trata de denunciar y casi da igual el resultado. No pasa nada si no nos condenan. Como mucho consiguen que nos lleven a juicio, pero ya eso es una noticia que hoy conoce toda España. Que van a juzgar a Héctor, lo conoce todo Dios y luego seguramente no abogados lo condenen. cristianos vive de Claro. eso, no ha ganado nunca nada, claro. Efectivamente, y hazte oír, hace cosas parecidas. Y Manos Limpias también ha puesto multitud de denuncias. La inmensísima mayoría de denuncias de Manos Limpias acababan en nada. A mí me denunció en su día Manos Limpias. Yo en el mundo judicial me estrené con una denuncia de mierda de Manos Limpias a la que se sumó el PP en Andalucía. Pero tenemos ese bagaje, sabemos cómo el enemigo está funcionando y que le funciona a nivel de repercusión mediática y que le da esa resonancia, ese aplauso de los suyos, etcétera, etcétera. Y ese miedo que meten a la izquierda, que muchas veces se calla, se corta y se para y se autocensura. Y en cambio nosotros no establecemos el jugar a las mismas reglas del juego, pero en este caso no presentando denuncias que son auténtica basura basadas en nada, sino presentando Claro, denuncias por injurias, calumnias, presentando demandas por intromisión ilegítima en el honor, por amenazas, etcétera. No lo hacemos y yo creo que nos tendríamos que organizar mucho mejor. Tendríamos que organizarnos, te digo, montar total. entre grupos de personas que somos víctimas de todo esto, pues organizar una especie de foro donde debatamos quién, cuándo y cómo pone la próxima y que todos los meses haya unas cuantas presentadas. Mira, yo ya llevo 25, yo tengo ahora mismo 25 causas Guau, es que abiertas. Yo creo tú que ya he dado un poquito el nivel mínimo necesario. Creo que tengo la obligación política y moral de poner más denuncias a gente que me tu está abogado se ha insultando a comprado diario. un piso, solo con lo tuyo. Bueno, mi abogado me da besos en la boca cuando me ve a veces. Claro, Pero realmente, bueno, de lo que se trata es de que no podemos plantear que no pasa nada, que bueno, tenemos que total. ir con esa mochila, que si nos insultan, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer si es que somos de izquierda? No tienen derecho al insulto, no hay un derecho al insulto. La libertad de expresión no es el derecho a la libertad de insultar y por tanto tenemos que reaccionar porque evidentemente nos hacen daño, por mucho que tú y yo aquí nos lo podamos tomar un poquito a pitorreo, pero nos hacen daño con lo que dicen de nosotros y creo que tenemos esa carencia importante en que no nos movemos bastante. Y dentro de quienes gobiernan, no voy a hablar de Podemos que ha gobernado y sí han presentado muchas denuncias y han tenido mala suerte con las denuncias que han presentado, que solo está ganada el caso contra Inda de Granadinas y al final porque el Supremo dijo que sí, que Pablo Iglesias cuando lo entrevisté me contó que es que no se lo creía, que al final lo hubiera conseguido. Pero dentro del gobierno hoy en el PSOE, ¿tú conoces a alguien que ponga denuncias a los tipos estos que los insultan? Yo solo conozco a Óscar Puente y su familia. Y bueno, Es que es y eso. una de las hijas del presidente del gobierno, que también ha denunciado a Mira, esta gente por publicar una foto suya, etcétera. Bueno, pero pocas, se cuentan con los dedos de una mano y tendría que ser pues casi todo el gobierno poniendo denuncias a gente, cuadros del Partido Socialista, cuadros de Izquierda Unida, cuadros de multitud de partidos de izquierda, Movimiento totalmente con las Ciudadano, barbaridades que se dicen, claro. claro. Sí, Pero sí, bueno, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Creo que es verdad que últimamente, sí, tanto tú como ACO, como que empieza a haber, ¿no? Una cultura de, tío, esto por aquí ya no podemos pasar, hay que denunciar a esta gente y verdaderamente hay denuncias que se pueden llevar adelante. Pero claro, es que también es un proceso costoso para mucha gente que requiere, pues eso, un tiempo, un revisar lo que te han hecho, un contarlo, un luego si tienes que ir, por ejemplo, a una vista judicial y luego pagar el dinero, pues también, o sea que entiendo que implica una serie de esfuerzos, pero estoy de acuerdo con que hay que denunciar más y con que hemos denunciado poco, que hay un señor ahí que se dedica solo a subir vídeos insultando a gente y este es todo su contenido todos los días y cometiendo delitos uno tras otro y es increíble que no tenga ese canal cerrado ya, ¿no?
Bueno, en fin, yo creo que nos lo tenemos que pensar. Fíjate, podíamos aprovechar la boda de Gerardo TC para haber hablado de estas cosas Claro, con Joaquín Urías y compañía, pero como nos tiramos la boda comiendo sushi, que acabamos yo por lo menos claro, con eso es lo que indigestión, pasó, pues claro. en fin, al Pues luego final, pasó lo que pasó, que bueno. no, al final ni acampada del Ministerio de Vivienda ni No, pero la eso, asociación. lo de la acampada del Ministerio de Vivienda que se te ha ocurrido, Lo vamos a hacer. eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo Vale, y hay que moverlo porque está el tema para hacerlo. Es una, está para eh, hacer, eh, totalmente. totalmente. Oye, gente que va de patriota, que no sé para qué es el patriotismo para ellos, pero van de patriotas, ¿no? Pero a la vez van y, no sé, a Vito Quiles le pide a Bukele que invada España. Más de uno le dijo a Trump con un guiñito de ojo, fue el Fran Rivera, ¿no? Que luego se acojonó cuando le contamos en redes que eso era delito. El que igual, que venga aquí, secuestre a alguien del gobierno, a Pedro Sánchez, igual que hizo con Maduro. Esta gente que va tan de patriota y al final se están bajando los pantalones ante líderes de potencias extranjeras o de otros países, sencillamente porque son de extrema derecha, ¿qué es el patriotismo para esta gente y qué es el patriotismo de verdad? Sí, payos totalmente, ¿eh? Es lo que son de verdad, o sea, son unos vendepatrias, increíbles, que era algo que ya se veía venir, ¿no? Yo creo que, claro, necesitaban tanto poner tantas banderas de España para acordarse de que eran españoles, porque verdaderamente, claro, no tienen ningún patriotismo por ningún lado, ni ningún sentimiento de pertenencia, ni ningunas ganas de proteger a esa nación que en teoría es suya, pero que luego venden al primer buen postor que venga. A mí me llama muchísimo la atención, de hecho, justamente hoy escuché la entrevista que le hizo Jiménez Los Santos a Feijóo, y hay un momento en el que Inda le va a lanzar una pregunta y lo primero que le dice es: "Me gusta verle con una pulsera con la bandera de España". Y es como, tío, el patriotismo no se demuestra con una pulsera con la bandera de España, se demuestra no cediendo, por ejemplo, a los chantajes de una potencia extranjera como es Estados Unidos. O sea, quiero decir, se demuestra de muchas otras formas. Entonces, a mí esta derecha, que en teoría era tan patriota y que ahora a las primeras de cambio ha vendido y es capaz de vender a España por el primero que venga, a mí me da muchísima vergüenza. O sea, y yo creo que sí que en eso se les está viendo bastante el plumero, ¿no? Porque ceder a los chantajes de un Donald Trump o de un Milei, que es que son personajes que incluso gente de derechas mira con recelo, o votantes de derechas miran con recelo, en plan, este señor claramente no está bien de lo suyo. Joder, a mí me daría que pensar. Espero que al resto de la gente también, la verdad. Bueno, a ver si hay gente que se da cuenta de cositas como que lo que ha hecho Trump, Sí. que tanto ha aplaudido a Abascal y Feijóo con Irán, con la excusa de que hay que acabar con los ayatolás, etcétera, etcétera, más allá de que, bueno, hasta se ha llegado a casi justificar que se asesina a decenas de niñas en una escuela, pues eso que ha hecho y que está haciendo Trump ha provocado que algunos oportunistas hayan pegado un subidón en el precio de la gasolina y que ahora llenar el depósito no sale por un ojo de la cara y eso es gracias a Trump, al Trump al que aplauden estos señores de la derecha extrema y de la extrema derecha, ¿no? O sea, que nos está tocando el bolsillo y que lo que está por venir nos va a tocar también el bolsillo. Ocurrió con la guerra, la invasión rusa de Ucrania, pero aquí, bueno, como estábamos todos en contra, pues no pasaba nada. Pero es que de esta guerra ilegal, como lo deberían ser todas las guerras a fin de cuentas, están a favor, por mucho que intenten travestirlo de otra cosa, están a favor el PP y Vox, y la Sí, sí. gente se tiene que dar cuenta de que nos van a hacer la puñeta y mucho a nivel de precio. Si esto dura, si no dura los 2 o 3 días que desde hace poco viene diciendo Trump y que parece que no va a durar 2 o 3 días, ¿no? Sí. Ya se había acabado la guerra, ¿no? Decía Trump: "No, ya ha acabado, ya en breves". Y mira cómo estamos, ¿no? Pues hombre, yo espero, que la gente se dé cuenta de eso antes de las próximas elecciones, porque verdaderamente imagínate esto que ha pasado con un PP y Vox al frente. ¿Qué hubiera ocurrido, no? Pues seguramente no nos lo podemos imaginar, pero estaríamos en el lado malo de la historia y seguramente sufriendo unas consecuencias, pues, mucho más brutales que las que estamos sufriendo. De hecho, fue muy gracioso esa recogida de cable cuando dijeron: "En Europa nadie quiere a España por su posición", y de repente, uno por uno, los líderes europeos a decir que, madre mía, Pedro Sánchez, vaya narices le había echado y que era lo que había que hacer. Hombre, pues a mí me daría que pensar, la verdad, en ese sentido, pero, que de momento, pues, parece que recogiendo cable y yendo solo a sus medios afines, pues, van salvando un poquito su relato, pero no creo que les sirva
de mucho en estos tiempos en los que vivimos, porque se van a tener que estar retratando todo el rato Sí, en este sentido. lo que pasa es que tenemos tal cantidad de saturación de información que por muchas veces que esta Ya, gente haga el ridículo, al cabo de las horas ya nos hemos olvidado y vuelven a una sí. historia nueva y luego otra y otra, en fin. Bueno, Sí, pasa todo muy rápido, es verdad. sí, sí. Por ir acabando, como mis guionistas son juguetones, me ponen en el guión, como mis guionistas son unos cabrones y les encanta que yo quede mal, para cerrar esta entrevista me piden que te pregunte, en primer lugar, qué he hecho yo o dicho en esta entrevista que te tenga hasta el coño. No, hombre, nada, nada. A ver, la verdad que los acting han estado un poco regular. O sea, el tema, ay, me agacho por la Biblia, no sé qué. Sí, sí, sí que mejorarlo, pero la gente que te Es ve no sabe, mejorar, la pero gente que te ve no sabe de qué está hablando porque esta entrevista está editada, pero bueno, pero nada más, no, no, me ha parecido bien, creo que ha pasado el filtro, más o menos. ha pasado el filtro, más o menos. Ha pasado el Eh, filtro, que lo sí, que hombre, ti- que sí. es lo que tiene ser colega. Luego me pagas Em, lo que me dijiste y ya sí, con eso estamos. este verano en Rota te invito, como quedamos Venga, me parece bien. Es muy buen con las verano para ir a parejas. Sí, Rota, sí, este verano quedamos en Verá. Rota los cuatro, segurísimo, vamos. Oye, cerramos con una última promo, pues se están poniendo también de moda los manuales. Yo tengo uno contra los bulos, bulo manual de combate, creo que se Sí. llama. Sí, ¿no? ¿Se llama así mi libro? Sí, seguro. Eh, Dirty Sánchez tiene su manual de resistencia y ahora vosotras vais a estrenar vuestro manual de decadencia, que es hora 20 y pico sin que más o menos, ¿no? Sí, algo así, porque como sabes, se canceló toda la gira, entonces es verdad que gira como tal no tenemos, porque ahora todo se planifica con un montón de tiempo. O sea, ahora todo, igual que ir a tu restaurante favorito a cenar, pues hijo, ahora coger entradas o coger sitio para un teatro para actuar, se lleva año vista. Entonces, hemos tirado un poco de colegas y de amigos que nos están dejando de repente actuar en salas, pues el domingo actuamos en Vallecas y, por ejemplo, este viernes que ya habrá sido actuamos en Elche e iremos teniendo así shows y lo hemos llamado Manual de Decadencia, efectivamente, por el manual de resistencia de Pedro Sánchez, ¿no? Pero En nuestro caso, nosotros en el anuncio lo sí, llamasteis hora Bermupico. O sea, estáis no, intentando. ahora un pico lo dijimos porque fue como un chiste Es que de tenéis muy poca vergüenza, lo de os va a acabar denunciando pero Facua. lo estamos llamando de momento Manual de Decadencia porque Pedro Sánchez resistió, hora veintipico de momento no, entonces nos parecía que Manual de Decadencia era un buen nombre y estamos ahí haciendo los vuelos, pues para el que nos llame. Si hay algún ayuntamiento interesado, pues también iremos donde nos digan, claro. En Madrid os lo vais a petar con los ayuntamientos del PP contratando y En tal. Madrid yo creo que sí, que está bueno, ojo, Vallecas súper bien y luego tiene pinta de que a lo mejor vamos al Ateneo también republicano de Rivas, que también es cinturón rojo de Vallecas, Madrid, o sea que Vallecas. El ayuntamiento de Vallecas os ha contratado. no, el ayuntamiento no, el Ateneo republicano, ojalá el ayuntamiento de Y Vallecas, ¿te imaginas? No, Vallecas no, no de tiene momento no. ayuntamiento. Vallecas no Pero tiene que ayuntamiento. hay mucho público, hay Marina, mucho que público. Vallecas no tiene ayuntamiento. No, 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 por eso digo que Que hay mucho me he público. acordado de la vez joder, es que pasó. Es que Javier Negre una vez dijo que Facua se estaba forrando con subvenciones que le daba el ayuntamiento de Vallecas. Y ¡Ay, Vallecas hace sí! ya mucho tiempo que Claro. no tiene un ayuntamiento. En fin, Guau, bueno, sí, es que el los bulos ayuntamiento, es lo que tienen, el que a ayuntamiento, intentar tantos es difícil. sí, el ayuntamiento inspector de Vallecas efectivamente es el Ateneo Republicano, que es la institución por Ese para excelencia. mí es de ayuntamiento. Bueno, de todas formas, supongo que Ayuso os va a contratar como pregoneros para la Virgen de la Paloma, ¿no? Yo creo que sí, que Está vamos a ser ya. Hakuna y luego nosotros, o Y sea, luego, y vamos luego a ma- actuar. y luego Matata. Oye, pues que muchas gracias por echar este ratito y que nos vemos en breve en Rota porque el calor ya está aquí. Sí, sí, nos vemos en breve seguro. En Rota mejor que en Sevilla pega que no Fua, veas, te un poco diré. de playita no nos vendrá mal este verano para relajarnos. Un besito, Marina. Chao, nos vemos, Hasta adiós. luego. Oye, que no le di al botón de grabar. ¿Cómo? Ah, no, espera, que era broma. Joder, ya estaba dándole el infarto a Carlos otra vez. Que no te ingresan en el hospital de nuevo. Tranquilo, que está grabado todo, tío. O sea, Relax, relax. de Perdona, verdad, me vas perdona, a tener que pagar otra vez. es que me gusta joderles la vida. Bueno, pues eso, que un besito, Marina. Gracias. Gracias, chao. Chao, chicos. Un besito. Hey, 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 the truth